Hola a todos y bienvenidos al episodio número 437 de Salud Financiera, el primer episodio de este año 2026 y que llega en medio de una crisis gripal por la que estoy atravesando. La verdad que estos días tan fríos y bueno, rodeados de tanta gente, tienen una parte muy buena de pasar ahí en familia, estar acurrucados, comer churros con chocolate, toda esta parte, pero luego también tiene la otra parte que es no tan favorable, que es el aumento de las crisis gripales. Así que intentaré hacer lo que pueda en este episodio. Sabéis que tengo un poco, lo notaréis, que tengo un poco tocada la voz, pero vamos a intentar responder la mayor cantidad de preguntas posibles. Como siempre os recuerdo que si queréis enviar vuestra consulta para este episodio de los viernes, hacerlo antes del viernes y lo podéis hacer a preguntas.saludfinanciera@gmail.com. En el asunto ponéis consultorio, separar lo que es consultorio de casos de las finanzas de tu vecino, por favor, porque me hace mucho más fácil organizar los temas a la hora de enfrentar las grabaciones de la semana. Bueno, vamos a comenzar con el programa de hoy, un programa bastante variado y que nos va a dar, yo creo, bastante juego en cuanto a las dudas que se plantean. Dice, hola Luis, mi consulta versa sobre la composición de una cartera de inversión de tamaño reducido. He leído el libro Los cuatro pilares de la inversión y si no he malinterpretado su contenido, para carteras pequeñas se recomienda un número limitado de activos, con el fin de optimizar la acumulación y la efectividad de las aportaciones periódicas. Actualmente mi cartera se compone de los siguientes fondos: el MSCI World de Amundi, el Robeco Emerging Star Equities Active y el Vanguard Global Bond Short Term de renta fija. Dado su estructura, me planteo las siguientes cuestiones. ¿Aconsejaría la inclusión de un fondo de small caps para diversificar, como podría ser Pearl Harbor o Hanco? Si bien me inclino por Hanco, al analizar Pearl Harbor considerando comisiones, rentabilidad, entiendo que podría ser una opción favorable para una cartera pequeña. No obstante, me generan dudas si el patrimonio y la antigüedad del fondo lo harían recomendable. Inclusión de otro fondo de renta variable. Teniendo en cuenta la situación actual de los índices y que la distribución de mi cartera es 65 al MSCI World, 15% Robeco Active y 20% Vanguard Global Short Term, consideraría adecuado añadir un fondo como el Robeco BP Premium o similar para diversificar la exposición a renta variable. Mi segunda pregunta es la siguiente. Tengo un depósito a plazo fijo de 18.000 euros que vence en enero. Deseo invertir este capital en un producto de bajo riesgo con vistas a la futura adquisición de un vehículo prevista a 1, 2, 3 años vista. Habría considerado el fondo DNSA Alpha Bonds o la cartera permanente de MyInvestor. ¿Cuál considera adecuado teniendo en cuenta los fondos que ya poseo y que también mantengo la cartera Yellow de MyInvestor? Bueno, vamos a separar las dos preguntas para que así, a la hora de poner las marcas de tiempo, nos pueda ser muy fácil. En el libro, los cuatro pilares de la inversión y casi toda la divulgación financiera, te hablan siempre de que cuando empiezas con poco patrimonio, que tus aportaciones son pequeñas, intentes acumularlo en un activo. Fijaros, ¿por qué se hace esto? Indexa para carteras de menos 10.000 euros solo tiene dos fondos. La mayoría de asesores financieros o si cualquier divulgador te va a recomendar empezar siempre empezando a poco a invertir en un producto adecuado a tu perfil de riesgo, pero siempre te va a entrar la duda de, es la bendita duda de, oye, pero yo no podría añadir más cosas a la cartera, en una cartera tan simple como puede ser el MSCI World, un fondo de renta fija a corto plazo para rebalancear o para hacer, limitar el riesgo y luego un fondo de emergentes. ¿Cuántas cosas se me quedan fuera? Se me quedan fuera small caps, se me quedan fuera oro, se me quedan fuera REITs, se me quedan fuera criptomonedas, se me quedan fuera, como dice el inversor, small caps, pero small caps es una categoría inmensa. Se me quedan fuera small caps europeas, se me quedan fuera small caps emergentes, se me queda fuera renta fija high yield, se me quedan fuera tantas cosas que es lógico que un inversor se plantee la duda de siempre lo que le falta y cuándo debería dar el salto a añadir más productos. Yo no tengo una fórmula mágica para decir, mira, a partir de que pases de los 50.000 euros ahorrados, empieza a añadir clases de activos. Mi sensación es que cuando uno empieza y sus aportaciones periódicas o su capacidad de ahorro no es muy alta, estar diversificándola entre muchos productos te va a generar problemas como lo que se habla en el libro de los cuatro pilares de la inversión, por ejemplo, que las aportaciones periódicas, el impacto que tienen frente a al activo es muy bajito. Imaginaros que tenéis, vamos a poner 5.000 euros, 5.000 euros en un fondo y que podéis aportar 20 euros mensuales a ese fondo. Pues no tiene sentido
agrupar esos 20 euros mensuales a ese fondo y mejor agrupar todo el impacto. Imaginaros que podéis ahorrar 500 euros al mes y lo agrupáis entre uno, dos productos y ese impacto de la aportación periódica es muchísimo más fuerte en tu patrimonio. Además, cuando empiezas, una de las minas que debes evitar es complejizar demasiado tu cartera. ¿Y por qué deberías evitar esta mina? Porque al añadir clases de activos distintas, primero, deberías dominarlas. Dominas todas esas clases de activos. Al añadir productos nuevos, tienes que complejizar el abanico porque tienes que conocer a esos fondos de autor, tienes que conocer en qué invierten, si hay solapamiento o no, qué grado de correlación tienes activo con tu cartera, si cumple tu perfil de riesgo. Por tanto, cada pieza que añadamos a las carteras, sé que la gente le da igual y va añadiendo cosas sin ton ni son, pero añade una complejidad que a veces es difícil porque luego cada fondo tiene rentabilidades de su madre y de su padre y uno va teniendo unos resultados que dice, ¿y yo por qué estoy teniendo estos resultados? ¿Son acordes a lo que yo estaba buscando? No, ¿quién lo ha hecho bien y quién lo ha hecho mal? Y muchas veces nos quedamos con que si acaso un fondo de renta variable global ha caído un 5 y el índice se ha desplomado un 20, pensamos que lo ha hecho peor que un fondo de small caps europeas, que el índice ha subido un 50 y el fondo de small caps europeas ha subido un 30. Pensamos que lo que lo hemos hecho bien es con las small caps europeas simplemente porque tiene una rentabilidad positiva absoluta, no relativa. Y estos son algunos de los errores que se han ido añadiendo. Ahora bien, ¿cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio para añadir small caps a las carteras? Oye, primero, que tu perfil de riesgo lo aguante. Mirar cualquier índice, yo siempre os aconsejo que vayáis a MSCI y ponéis MSCI World Small Caps, MSCI USA Small Caps, PDF, y ahí vais y miráis la caída máxima y veréis que te vas a caídas de 60-70%. Mientras más exótico sea el país o la región a la que te vas, más amplio va a ser el abanico de resultados. Por tanto, muchísimas personas están utilizando fondos como Hamco o como Pal Harbor como si fuesen los únicos fondos de small caps que existen y para mi gusto se están yendo a una esquina tan deep value, sobre todo principalmente con Hamco, que no sé yo si las personas están preparadas para la volatilidad o las posibles caídas que pueda tener un fondo así. Estos fondos se añaden para quien quiera añadir una diversificación muy alta a la cartera y pensar que, oye, yo voy a tener exposición a unos países, donde habitualmente mi cartera no va a tener exposición y si esos países o esas compañías tienen rentabilidad, voy a capturar un pedazo de esa rentabilidad vía el fondo. Pero cuidado con añadir este tipo de fondos simplemente pensando de que, bueno, voy a meterme en small caps. Voy a meterme en small caps y me voy a los dos fondos que conozco o los dos fondos que se hablan en la Focus List o los dos fondos que se hablan en Twitter o en cualquier red social o los que escucho publicidad o los que he visto podcast, porque hay que entender los productos a fondo. Y mira que os he dicho 1000 veces que yo mismo tengo Hanco en cartera, pero lo considero dentro de toda mi cartera y mira que tengo cosas, podríamos pensar arriesgadas, el fondo más arriesgado, el fondo que estoy preparado para que me caiga un 50%. Y yo no sé si todos los que tenéis a Hanco en cartera os planteáis el escenario de que os pueda caer un 50%. Os pueda caer un 50%. Y por eso a mí me ha sorprendido muchísimo aquellas personas que han duplicado su apuesta a este tipo de compañías, añadiendo el Hancock Quality. Oye, esto era un fondo especializado en Deep Value. Ahora añadimos en la parte Quality. No sé yo si dentro de todo el universo de Small Caps, el fondo que quieres es el que deberías tener para buscar esas compañías, es ese. No sé yo si te ofrece una diversificación real comparado con lo que tienes ya en cartera, pero sé que las promociones, el FOMO, el intentar pensar de que, ole, si a mí me gustaba, si con el Deep Value tenía mis recelos, ya con el Quality mezclo los dos mundos de compañías Quality, Small Caps, de mercados emergentes, casi cuasi fronteras, pues esto es como irnos un poco a cumplir ya los checks que nos faltaban para estar más tranquilos. Y lo que hacemos es aumentar el peso que tenemos a un fondo de autor, porque no deja de ser un fondo de autor. Y yo, en mi opinión, y una de las opiniones que más he defendido estos 2 años de salud financiera, es que limitéis en vuestras carteras
limitéis en vuestras carteras los pesos y las decisiones a fondos de autor. No significa que no los tengáis, no significa que no los tengáis. La parte cualitativa de quién es el gestor es importante, pero esas apuestas personales, lo que siempre os pongo el ejemplo, esas apuestas que si fueras suizo o que si fueras un asesor financiero no tomarías o si no tuvieras Twitter o si no escucharas ningún podcast, que no tomarías, yo siempre intentaría, y sobre todo aquellos que empezáis o que tenéis carteras muy sencillitas, limitar el peso de esas apuestas. ¿Por qué? Porque somos propensos a caer en el sesgo de enamoramiento de un producto, porque somos propensos a caer en la narrativa que nos va a contar siempre en relación con inversores o el gestor. El gestor piensa que te va a decir que es un mal momento para invertir o que el fondo tiene poco potencial o que no están encontrando oportunidades o que es probable que ocurran grandes caídas en el mercado o que incluso no te pueden asegurar que obtengan los resultados del pasado. Nunca te va a decir eso. Por tanto, toda la narrativa siempre va a estar sesgada a cosas positivas sobre el fondo. Además, las rentabilidades tienen una parte, podríamos llamarle pegajosa, que tiene que hacerlo muy mal un fondo que lo haya hecho bien en el pasado para que entre en el punto de dolor, entre en el punto de dolor de alguien decir, no, mira, este fondo lo ha hecho mal. Este fondo lo ha hecho mal porque acumula rentabilidades del pasado. Por tanto, yo en su caso, me plantearía, claro, no dice cifras, no nos comenta nada, me plantearía de verdad qué quiero con small caps, qué quiero tener con small caps. Me quiero ir a un fondo casi deep value de small caps o puedo buscar una forma más alternativa de no estar tan expuesto a mercados, bueno, en el caso de Palm Harbor tiene una posición más a small caps europeas, incluso lo vería más adecuado, pero prácticamente el problema aquí es en Hanco, en los mercados en los que invierte, que son mercados muy volátiles, muy contrarian, muy deep value las compañías en las que invierte, y en el caso de Pearl Harbor, yo el riesgo un poco que siempre le veo es que no es en la parte de Hanco que tiene ciento y pico acciones, sino que se concentra más en la parte de selección de activos, más que es un gestor que seguramente no has escuchado ni dos conferencias de él, porque habla en inglés, simplemente lo que te estás haciendo llevar es por los resultados. Y siempre os hablo de que el fondo de autor, el que te ha convencido, es el que incluso teniendo malos resultados, tú tienes convencimiento en él. Tú tienes convencimiento en él y te gusta la filosofía, pero ahí es un punto difícil de gestionar. Es un punto difícil de gestionar porque cómo lograr no desencantarme de un gestor cuando tiene malos resultados, cómo no lograr desencantarme cuando tiene malos resultados y poner el límite de, bueno, hasta aquí llegué. Yo no tengo una respuesta, no tengo una respuesta fácil para ello más que, oye, 3, 5 años. ¿Cuál es el periodo? ¿Cuál es el periodo que tú me prometiste que debería estar? Que esto es otra de las cosas. La gente dice, leen los folletos, periodo mínimo de inversión, 7 años, periodo mínimo de inversión, 7 años, y a los 3 años le está exigiendo resultados. Bueno, si a los 7 años no te ha dado, o a los 5, dependiendo de lo que ponga el folleto, en el caso de los fondos de renta fija, a los 3 años, o en el caso de Bayern Hall, me acuerdo que te hablaba de rentabilidades positivas a 18 meses. Si no lo ha conseguido, pues fuera, pues fuera. Y por eso también yo soy muy reacio, Luis Ángel Hernández, soy muy reacio a invertir en fondos de reciente creación porque no le hemos dado el suficiente tiempo para demostrar que lo que dice es lo que hace. No le hemos dado el suficiente tiempo a demostrar la coherencia entre lo que habla y lo que termina invirtiendo. Y sé que hay muchos de vosotros que discrepáis de mí porque pensáis que si no, nunca se lanzarían productos. Y ahí lo único que os digo, y ahí lo único que siempre os recomiendo es, vale, queréis apoyar a proyectos, os cae muy bien el gestor, dedicar una parte pequeña de vuestro patrimonio. Lo que pasa es que normalmente cuando ya os convencen, entráis en la sensación de que esto es tan, pero tan bueno, que cómo voy a poner 5.000 o 10.000 euritos. ¿Y por qué no meto 300.000? ¿Y por qué no meto 200.000? Si es que la verdad que esto es una oportunidad única. Y ahí es donde empiezan los problemas y donde yo creo que duplicáis una apuesta ya arriesgada con productos con poco track record. No significa que vayas a perder el dinero, ni muchísimo menos, pero el riesgo es la desección. El riesgo normalmente es la doble desección de haber apostado por un proyecto que no salió bien. Esto hemos visto muchísimos fondos que terminan cerrando. Hay una estadística de Gerard que cuántos fondos han ido cerrando. Por ejemplo, de todos aquellos fondos de esfera de 2018, hay una gran parte que ya han sido liquidados. Imaginaros
si hubieras apostado por cada uno de ellos. ¿Qué te hubiera salido bien? Baelo, te hubiera salido bien Impassive y poco más. Bueno, quizás Adarve Altea. Si pones a mirar de 50, 70 fondos que salieron, menos de 10 de Esfera han dado buenos resultados comparados de forma relativa. Pero todo el mundo se acuerda de esos 10 y no de los 60, donde la gente puso el dinero y terminaron fracasando. Todo el mundo se acuerda de esos 10 y extrapola a que de los próximos 70 que salga, tú vas a ser capaz de escoger los 10 fondos que lo van a hacer bien o los 10 fondos que no van a terminar cerrando. Bueno, y por ahí, por ejemplo, de los fondos de GPM, prácticamente ninguno a día de hoy ha logrado mantener los resultados y no ser cerrados o cuasi cerrados. Así podríamos seguir un buen rato. Sobre la segunda pregunta, lo del depósito a plazo fijo para comprar un coche tiene 18.000 euros y considera dos fondos, el DNSA Alpha Bonds y la cartera permanente de MyInvestor. Son dos productos totalmente distintos y con un perfil de riesgo totalmente distintos. Entonces, vámonos a la parte central. Yo quiero comprar un coche. Tengo 18.000 euros de un depósito que me vencen. ¿Qué alternativas tengo? Oye, yo no sé si me lo voy a comprar en 1, 2 o 3 años vista. Si los pongo en una cuenta remunerada, vamos a pensar que nos va a dar entre el 1% y el 2%. Una cuenta remunerada, asumo cero riesgo y no me complico la vida. Entre 1 o 2 años puedo tener el dinero disponible. En el caso de que me lo quiera comprar ya, no tengo que esperar a que el depósito venza. Vale. ¿Qué podría ganar cada año? Entre 180 y 360 euros al año, aproximadamente por esos 18.000 euros que tengo invertido. A ver si no me estoy equivocando con los cálculos, sí, un 10% son 1.800, un 1% serían 180, quitando las retenciones y demás. ¿Qué tengo a mi favor? Bueno, los 18.000 euros no van a crecer mucho, pero tampoco me puedo obsesionar con la inflación. En un plazo tan corto de tiempo, la inflación no me va a erosionar esto como para que yo no me pueda comprar el coche que estoy buscando. Siguiente salto, fondos monetarios. Vamos a pensar que nos situamos en el 2%, 360 euros cada año, en un plazo máximo de 3 años estaríamos cercanos a los 19.000 euros. ¿Me puedo seguir comprando el coche? Sí. ¿Tengo algún riesgo de que mi dinero caiga? No. Muy bajito. Todos nos podríamos ir muy intensos de que los fondos monetarios en 2008 hubo algunos que estuvo bastante estrés o que si los tipos bajaran mucho con las comisiones de los fondos monetarios tendríamos rentabilidades negativas. Esto es realmente así. Pero nos encontraríamos en una situación de que, bueno, no nos iríamos a un escenario donde en vez de 18 tuviéramos 16.000 euros. Ahora vamos a ver los dos saltos que quiere dar. Voy a ir primero al más arriesgado. La cartera permanente de MyInvestor tiene tres categorías muy volátiles. El oro, la renta variable y la renta fija de larga duración. ¿Cuál es la teoría de la cartera permanente? Y esto hemos hablado varias veces en varias ocasiones, es que esos tres componentes tienen una baja correlación y ante distintos escenarios se van a comportar de forma distinta y por tanto van a suavizar el impacto de las caídas. Por ejemplo, si hay una caída fuerte de renta variable, asumen que los tipos de interés deberían bajar. Si los tipos de interés deberían bajar, la renta fija de larga duración deberían subir. En un entorno de alta inflación, el oro lo debería hacer bien. Pues siempre tenemos un 25% de liquidez. Sin embargo, aquí estamos hablando de que la cartera permanente pues tiene máximos drawdown o ha tenido máximos drawdown pues, muy cercanos al 10-15%. Por tanto, ¿te ves en un escenario asumiendo que tus 18.000 euros se puedan convertir en 15? ¿Te comprarías un coche mejor? Si tus 18.000 euros se convierten, vamos a pensar que ganas un 5% los próximos años? Si tú ganas un 5% los próximos años, si creciera a 21.000 euros, ¿te cambiaría la vida? Pero tienes que ver el abanico. Se te pueden convertir esos 18 en 21 o 22 o se te pueden convertir en 3 años fácilmente en 14, 15. ¿Te cambiaría ese abanico? Pues asúmelo. Pero es un perfil totalmente de riesgo distinto. El DNSA Alpha Bonds, que es un fondo que muchísimos estáis utilizando, de Natixis, que es contrató DNSA, invirtió en la gestora DNSA y es un poco quien lo distribuye. Este es un fondo que sus gestores, invirtiendo en renta fija gubernamental y en varias estrategias long short, ha conseguido generar rentabilidades positivas absolutas
absolutas los últimos 13 años, 7 años con el Alpha Bonds y antes estaba en la Francés. Ahora bien, este no es un fondo monetario. Es al igual que pasa con los fondos de Duna. Son fondos que buscan rentabilidades absolutas positivas, pero no están exentos de volatilidad. Por ejemplo, en lo peor de 2020, el DNSA Invest Alpha Bond llegó a caer un 6%. Llegó a caer un 6%. Duna también ha tenido sus periodos en negativo. Por tanto, lo que deberíamos fijarnos es la máxima caída prevista, la máxima caída que ha tenido a lo largo de la historia estos productos y pensar, oye, un 6% de caída, ¿cuánto dinero me quedaría? ¿Tendría capacidad, por otra parte de mis activos, de compensar ese dinero que me falta? Porque alguien puede decir, mira, esos 1.000 euritos que puedo perder si invierto en el DNSA Invest Alpha Bond, o esos 3.000 que podría perder si invierto en la cartera permanente que comercializan en MyInvestor, los podría cubrir en caso de que me hicieran falta, como por ejemplo el Vanguard Global Bond Short Term. Podría cubrirlos. O podría cubrirlos en 2 meses de ahorro, o quitaría algo de la cartera Yellow de MyInvestor. Esto ya depende de cada uno. Depende de cada uno. Pero sí, lo que me llamó la atención es que son productos totalmente distintos, con perfiles de riesgo totalmente distintos, con volatilidades totalmente distintas y que no son dos alternativas comparables. Esto no sé, ahora no me viene ningún símil a la cabeza, pero es como preguntar por dos escenarios totalmente distintos, como, oye, ¿en qué queremos ir a Madrid? ¿En coche, en BlaBlaCar o en avión? Es que los riesgos, el perfil, la duración, no va a ser nada igual, la comodidad del viaje no va a ser nada igual en un producto o en otro, o los requerimientos, el coste, no sé. Por eso, a veces siempre os hablo de que una de las principales debilidades del inversor en fondos en España, y en este caso me viene para las dos preguntas, es que conocen un abanico tan pequeño de productos que terminan invirtiendo en los mismos. Es decir, cuando se salen del, del circuito bancario y salen fuera, de decir, oye, voy a salir fuera de lo que me vende CaixaBank, de lo que me vende Mediolanum, de lo que me vende Santander, Bankinter, Ibercaja y todo esto, luego salen y se restringen a un abanico de entre 20, 30 fondos, máximo eso, 20, 30 fondos, y de ahí piensan cómo conseguir cada uno de sus objetivos, cada una de sus estrategias con 20, 30 productos. Y esos 20, 30 productos principalmente no vienen porque han sido estudiados a fondo, simplemente han sido hablados por los demás. Simplemente han sido hablados por los demás. Y yo creo que uno de los retos, y esto, por ejemplo, es una de las cosas por las que lancé el curso de análisis, es abrir el abanico. Oye, la pregunta es, ¿prefiero un DNSA Alpha Bonds o prefiero un Duna Valor Equilibrado o prefiero un Monlake Alpha Fixed Income o prefiero un Candrian Credit Alpha? Pues cualquiera de estos, un Grupama Alpha Fixed Income. Pues estas son las preguntas que deberíamos ir. ¿Prefiero una cartera permanente de MyInvestor? ¿O prefiero un Cartesio X? ¿O prefiero un MFS Prudent Wealth? ¿O prefiero un Ruffle Total Return? Esas son las preguntas que deberíamos, o Trojan. Todas estas cosas son los comparables que deberíamos tener y no comparar, pues, ¿qué es mejor? ¿Un Dunas o Baelo? Es que no tiene sentido, no es una comparativa ni justa, ni lógica, ni nada de eso, ¿vale? Vamos a la siguiente pregunta. Actualmente, mi proveedor de pensiones en los Países Bajos, elegido por mi empleador, invierte un 14% de las aportaciones en deuda gubernamental emergente y bonos corporativos high yield, junto con un 77% de renta variable. El resto, 9%, son bonos agregados europeos investment grade. ¿Qué beneficios crees que aportan estos bonos exóticos y high yield que no obtendrían si simplificaran la cartera hacia una mayor exposición en renta variable? Muy buena pregunta porque te hace reflexionar. Muchas veces a la hora de gestionar carteras se limita el peso de bonos emergentes, de bonos high yield. Todos estos bonos, para que nos entendamos, pagan primas de rentabilidad por encima de lo que es un bono gubernamental europeo. No es lo mismo un bono, vamos a pensar, de Brasil que un bono de Alemania. La gente, el mercado percibe que es más seguro invertir en Alemania que invertir en Brasil. No es lo mismo un bono de ACS que un bono de OHL, para que vayamos viendo los distintos perfiles de riesgo. Por tanto, esos bonos que se consideran más exóticos, tanto de deuda gubernamental emergente, bonos high yield, muchos inversores se plantean de si tiene sentido añadirlos a la cartera cuando la máxima caída,
la máxima caída y la volatilidad a veces se parecen bastante a lo que aporta la renta variable. Y dicen, para esto, pues invierto todo en renta variable. Si voy a tener el mismo componente de máxima caída o similar caída y voy a tener el mismo componente de movimiento en mi cartera, por tanto, no me va a compensar en cuanto haya una caída, no me va a compensar el poder hacer traspasos o rebalanceos. ¿Qué sentido puede llegar a tener estos pesos? A ver, esto es una pregunta que el gestor estaría interesante que la respondiese. No, yo estoy hablando lo que yo pensaría si fuese ellos. La realidad, la realidad es que, siendo cierto lo anterior, la estructura del activo es totalmente distinta. Mirar, una, una compañía puede estar sobrevalorada. Una compañía puede sufrir caídas del mercado y estar muchísimos años tu rentabilidad por debajo, vamos a decir, en negativo. Con los bonos no sucede esto. Tú, la rentabilidad esperada del bono, la sabes. Y el bono, el precio del bono, evidentemente también temporalmente puede irse a negativo comparado con lo que tú lo compraste y tener una alta volatilidad el precio del bono y tener una gran caída el precio del bono. Sin embargo, los bonos vencen. Tú te puedes pasar 10, 15 años, vamos a pensar el caso de Telefónica o el caso de Santander o el caso de algunas compañías de renta variable española que tuvieron su época de gloria, muchas personas compraron ahí y a lo largo de los años solo han podido ir recuperando parcialmente las pérdidas latentes que tenían vía dividendos y bueno, y luego de la gran revalorización de la renta variable española estos últimos 2 años, ya ahora entran en terreno positivo. Con un bono, tú tienes un efecto muy claro, que es que algún día ese bono va a vencer. Algún día ese bono va a vencer. Algún día ese bono de la compañía, de las compañías, aunque considerada high yield, si no quiebran, también va a vencer. Y tu capital te lo devolverán. Y tu rentabilidad pasa de ser una rentabilidad potencial a una rentabilidad real. A una rentabilidad real. Esto con la renta variable, por mucho que la volatilidad y que las máximas caídas sean similares, no lo tienes garantizado. Tú te puedes pasar 30 años bajo el agua en renta variable japonesa. Ahí lo está. Ha habido periodos de grandes caídas y muchísimos años, por ejemplo, los 10 años de renta variable norteamericana en euros que tuvimos a principios del siglo, donde no se ganó rentabilidad. Sin embargo, en una cartera de bonos high yield, dependiendo la duración y dependiendo la calidad crediticia de las mismas, porque seguro que no estamos hablando de renta fija corporativa high yield emergente. Seguramente estaríamos hablando de bonos corporativos high yield europeos y deuda gubernamental emergente. Tu riesgo es el impago. Tu riesgo es el impago. Y ahí es donde se hace el análisis. Oye, hay países emergentes que no tienen capacidad recaudatoria suficiente y pueden caer en un default. Hay países en los que yo estoy invirtiendo que podrían no acudir al FMI. Pues a esto es lo que estamos jugando. ¿Cuánto es la tasa de impago de esos bonos corporativos high yield? ¿Me compensa con la rentabilidad que estoy obteniendo? ¿Cuál sería el recovery rate de esa cartera? Pues por ahí van los tiros, por ahí van los tiros. Es decir, intentar tener una exposición similar en cuanto a perfil de rentabilidad, pero con un horizonte temporal más definido en cuanto a las rentabilidades que se obtienen y evitando los grandes periodos por debajo del agua que puedes tener en la renta variable. Esto, a no ser que estés en renta fija de muy larga duración, en este tipo de renta fija puede tener sentido. Y lo vimos, por ejemplo, cuando he hecho en el curso de análisis el Stormont, el Stormont cayó un 30 y pico por ciento en 2008, pero al año siguiente se marcó un 40 y pico, porque si los bonos no quiebran y vencen y ese mismo precio, como mismo fue abajo, poco a poco se tiene que estar recuperando. Gabriel Castro lo menciona igual, es decir, nosotros tenemos cupones que se van devengando el efecto del carry en, nosotros digo ellos, los bonos en los que invertimos tienen cupones muy altos que se va devengando en el carry y en momentos de caídas nuestro fondo no tiene ese impacto tan fuerte porque el inversor va devengando, el valor liquidativo va devengando cada día ese devengo del cupón diario.
del cupón que se devenga de forma diaria, incluso fines de semana. Por tanto, suavizamos ese efecto del carril, suaviza la volatilidad y no asusta tanto al inversor. Ya os digo que el principal riesgo de este tipo de bonos es la quiebra. Por tanto, cuando analicemos un fondo de renta fija high yield, lo que tenemos que entender es a qué tipo de riesgo estamos enfrentándonos en cuanto a la quiebra. ¿Qué tipo de compañías son esos emisores high yield? ¿Es un banco? ¿Es un banco? Las emisiones son cocos, lo que se está invirtiendo, AT1s, son renta fija high yield de compañías sin clase, sin activos que puedan respaldar esa emisión, son compañías muy endeudadas, compañías con caja neta, pues ese es el trabajo y lo que hace diferencial una cartera de high yield de otras. ¿Es una renta fija gubernamental? Pues no es lo mismo. La renta fija gubernamental, vamos a ponernos un ejemplo de mercados emergentes de Polonia, no es lo mismo la renta fija de Polonia o de Rumanía que quizás la renta fija de Indonesia o la renta fija de Turquía. No es lo mismo y se consideran, creo recordar, ambos, bueno, allí ya nos iríamos más a mercado frontera, pero se consideran igual en cuanto a clasificación global del mercado. ¿Vale? Esta sería la visión que tengo yo acerca de esto. Luego, cada uno, si se le ocurre alguna otra explicación, encantado de recibirla. Quería hacerte una pregunta respecto a las clases limpias de los fondos. En ironía, generalmente están disponibles para muchos fondos una clase limpia y una sucia en la que te devuelven las retrocesiones. ¿Cuándo escoger una u otra? A primera vista se me ocurre comparar la rentabilidad anual de la clase limpia con la de la clase sucia, sumándole a esta la retrocesión que nos devuelven. ¿Habría otro aspecto a considerar que se me escapan? Bueno, sí, se te escapan. Se te escapa el aspecto clave aquí para entenderlo. Ironía te ofrece clase limpia y clase sucia por si tú quieres invertir en algunos productos que en la clase sucia porque solo existe esa clase, ¿vale? Pero en ironía no tiene ningún sentido que inviertas en la clase sucia y te devuelvan luego las retrocesiones porque esa devolución de retrocesiones es considerada un rendimiento del capital inmobiliario y vas a cobrar un 19% menos que te van a retener. Imaginaros. Además, invierto 10.000 euros en un fondo. La diferencia de comisiones es que la clase sucia está al 2%, la clase limpia está al 1%. Primero, no todos los fondos, el importe de la retrocesión equivale a la diferencia entre la clase limpia y la clase sucia. Esto ya es fundamental, porque algunos dicen, no, la retrocesión en este caso entre clase sucia y clase limpia va a ser del 1%. No, perfectamente podría ser del 0,45. Perfectamente podría ser del 0,45. Y que en la clase limpia te estés ahorrando mucho más que el importe de la retrocesión. Pero en segundo lugar, vamos a pensar, me devuelven la retrocesión. Ese es 0,45. De 10.000 euros, ese 0,45 serían unos 45 euros. De esos 45 euros, primero, no me lo van a devolver al momento. No me lo van a devolver al momento. Y segundo, cuando me lo devuelvan, se aplicará una retención porque es un rendimiento del capital inmobiliario del que hay que tributar. Por tanto, perdemos una parte de esa retrocesión recibida, porque tenemos que tributar. En cambio, si invertimos en clase limpia o clase institucional a través de ironía o EBN, cualquiera de las dos, bueno, en clase limpia, EBN también, EBN no ofrece clases institucionales, estaríamos ya invirtiendo desde el primer día todo nuestro patrimonio, no tendríamos ese impacto fiscal, de las retrocesiones y por tanto tendríamos todo nuestro capital invirtiendo desde el día 1 sin generar esos efectos. Para mí, esa es la clave. Esa es la clave que tenéis que entender. No sé, a ver si se ocurre a alguien de la audiencia por qué alguien invertiría en una clase sucia. Bueno, sí, se me puede ocurrir, ¿vale? Es que algunas veces las clases limpias aplican mínimos y los mínimos suelen ser muy altos para las aportaciones periódicas que alguien puede hacer y le compense más irse a aportaciones periódicas dentro de la clase sucia, aunque esté en ironía, y luego recibir esas retrocesiones. Ese es un escenario que sí tendría sentido. El otro escenario es, por ejemplo, hay fondos españoles que solo tienen una clase. Creo recordar que Oros solo tiene una clase. Numantia solo tiene una clase. Entonces ahí obligatoriamente te vas a ir a la clase sucia que te ofrecen si quieres tener ese producto. La única ventaja en ese caso de ironía es que te devolverían las retrocesiones si existen en cada uno de esos fondos. Pero esto es la principal diferencia. Por cierto, os recuerdo que Ironía es el patrocinador de los consultorios de finanzas personales, Trade Republic de las finanzas de tu vecino y Capital de los temas libres que cada lunes intento traeros, y que para los alumnos del curso
de cualquiera de los cursos, tanto el de análisis de fondos como el de cero a inversor en fondos, podéis escribirme para obtener un descuento de los 3 primeros meses de forma gratuita si no eres cliente de Ironía. Me ha escrito poca gente para la cantidad de alumnos que hay en los cursos y me sorprende porque sé que, bueno, quizás ya muchos ya tendrían cuenta en Ironía. Puede pasar, pero os lo recuerdo porque sé que hay gente que escucha episodios al azar y quizás no lo haya escuchado. Vamos a la siguiente pregunta. Estoy en el segundo capítulo de tu curso de fondos de inversión y me está gustando mucho. Creo que el curso ya está amortizado y no he hecho más que empezar. Mi pregunta es la siguiente. En 2019 hice un traspaso de un plan de pensiones del Banco Popular a Finicens. A su vez, en Finicens abrí otra cartera para gestionar mi colchón de seguridad, la cartera 1. A principios de este año, en 2025, he trasladado el plan de pensiones de Finicens a Magallanes y se ha quedado en Finicens la otra cartera que incluye mi colchón de seguridad. Los fondos que componen la cartera 1 que tengo son el Fidelity Euro Liquidity Institutional, el BlackRock Euro Liquidity Premier, el Pictet Short Money Markets Institutional y el Morgan Stanley Euro Liquidity Institutional, todos al 25% cada uno. Finicens me cobra por esta cartera la siguiente relación de comisiones. Comisión de gestión total aplicada anual, IVA incluido 0,39, gastos de depositaría anual 0,12, gastos corrientes de los fondos de inversión, IVA incluido 0,12. Costes totales, IVA incluido 0,63. Veo que no me merece la pena seguir con la cartera 1 de Finicens y estoy pensando trasladar mi colchón de seguridad a un fondo monetario, en particular al Grupama Tresorería, con un TER de 0,13 a través de MyInvestor. ¿Sería posible traspasar la cartera 1 de Finicens directamente a MyInvestor o tendría que reembolsar primero todo el dinero que posteriormente abriré en el fondo monetario de MyInvestor? A ver, a esto le dediqué un capítulo sobre las carteras de monetarios de todos los robo-advisors, que me parecían un sinsentido. El único objetivo que le veía era aquellos que quisieran tener todo su patrimonio en una misma entidad, ya sea por temas fiscales, ya sea por seguridad o lo que fuese, y le compensase pagar un poco más por tener exposición a un activo que ellos mismos podrían invertir por su cuenta y obtener una rentabilidad mejor, porque aquí con los monetarios no hay historia. Si tú te vas a comisiones del 0,30, 0,40 adicionales a un monetario, muy mal tiene que ser el monetario que tú escojas para que tu resultado no sea mejor que el que obtendrías con una cartera monetaria de Finicens, de Indexa, de InvestMe, MyInvestor, me da igual. Bueno, MyInvestor tenía truco porque no era un monetario tal cual, incluían algunos fondos con un poquito más de picante dentro de la renta fija. Le dediqué un capítulo a tanto, creo que en el podcast y en la newsletter, a estas carteras monetarias. ¿Por qué los lanzan? Por eso mismo, porque hay el cliente cautivo, que ya dice, pues me voy a abrir en MyInvestor para contratar un fondo monetario, para ahorrarme 2 duros, pues ya lo tengo todo en una misma entidad. Ese es el único caso que le veo sentido tener esas carteras. O, por ejemplo, que alguien diga, bueno, mira, tengo una cantidad en las carteras monetarios, tengo una entidad en estas carteras de muy, muy bajo riesgo y, bueno, la cartera monetaria principalmente, y tengo otra parte del plan de pensiones con esa entidad y si quisiera hacer un traspaso rápido en los momentos de caídas de esa cartera monetaria y quisiera hacer una aportación al plan de pensiones o quisiera hacer, estas carteras monetarias creo que te permitían tener otra cartera dentro de utilizar esto como liquidez y tener otra cartera en la entidad, pues perfectamente podría hacer un traspaso y ya lo tengo todo mi dinero en la entidad, no tenía que hacer un traspaso externo y demás. Este es el otro sentido que le vería. Por lo demás, todas estas carteras de muy baja rentabilidad, de muy baja expectativa de rentabilidad y muy bajo riesgo, tenerlas en un robo-advisor para mí no es el mejor de los lugares. Como dices, en MyInvestor te puedes contratar un AXA Trezor Cortem, un Grupama Enterprise, un Grupama, el Grupama Tresorería que has visto y reduces bastante el coste manteniendo el mismo perfil de riesgo. De las carteras de los robo-advisors se puede hacer traspasos a MyInvestor sin ningún tipo de problema, o a MyInvestor, a Renta 4 y demás. En Finicens creo que lo que no se puede hacer traspasos sin liquidar son el plan de niños, el plan de inversión para niños, ahí hay que venderlo con impacto fiscal, no se puede traspasar. Y también los planes de ahorro que ellos tienen estipulados como si con un Unilink. En el caso de Finicens hay un plan de ahorro que lo tiene en forma de seguro de inversión mediante un Unilink. Esos también habría que liquidarlos antes de traspasarlo. El resto de carteras son traspasables sin ningún tipo de problema y bueno, eso te pones en contacto. Imagino que MyInvestor te pedirán los easing de los fondos que tienes contratados en Finicens y a partir de ahí puedes hacer los traspasos
sin ningún tipo de problema. Tener en cuenta que las clases que tienes en Finicen son las institucionales, por tanto no puedes traspasar a esas mismas clases dentro de MyInvestor, sino que tendrías que, quizás lo que quieres hacer, agruparlo en un único producto como el Groupama Treasury. Vamos a la siguiente pregunta. Soy novato. Me encanta el programa porque tus consejos son muy buenos. Tengo 52, quiero poder jubilarme a los 62, por eso de tener todo variable. Tengo un respaldo, por eso quería todo variable. Vale, eso no nos ha redactado muy bien el mail. En Trade Republic, quitando el Bitcoin que tengo, te pongo los easing que me aconsejaron en esta plataforma. Pero la verdad, desde que metí en MyInvestor, aunque tiene fallos, me parece más completa. Bueno, nos pasa dos carteras. Nos pasa dos carteras con su easing y aproximadamente 6 productos en MyInvestor y luego 6 o 7 productos en Trade Republic. Hay uno que tiene un easing mal, ¿vale? Que se repite el easing. Aparte tengo unos Bitcoin, unos 2.700 euros que quiero liquidar en el momento que se iguale. Imagino que en el momento que vuelva a rentabilidades positivas. Mi pregunta es, ¿te quedarías con la cartera de MyInvestor mejor que la de Trade Republic o qué aconsejas? ¿Traerme el dinero a MyInvestor? Un saludo. Sé que es un lío, pero bueno, si puedes echarme una mano te lo agradecería. Siga así con el programa, casi tengo ya todos escuchados. A ver, el primer gran error es esa frase que te he escuchado. No, es que me recomendaron esta cartera en Trade Republic. Ya no es una cartera que uno quiere. Ya es la cartera que me recomendaron. Por otro lado, la cartera que tienes en Trade Republic y la cartera que tienes en MyInvestor no tiene prácticamente nada que ver. Prácticamente nada que ver y las veremos a continuación. Y luego vamos a ver un gran problema que tenemos a la hora de hacer lo que vimos antes de las aportaciones mensuales. Mirad, he hecho la distribución de los activos que tiene nuestro vecino. Por ejemplo, tiene en la cartera de MyInvestor el 50% en el HSBC MSCI Emerging Markets, un ETF en MyInvestor. 50%. En el iShares Physical Gold, ¿vale? Un 12%. Además, curiosamente, el leasing que me pasó pone que está en libra esterlina. El Vaneck Semiconductor ETF, un 12%. El iShares Diversified Commodity Swap, un 12,49. Y el Nasdaq 100, un 12,41. Esto es una cartera hiper volátil. Y además, creada con ETFs, que bueno, puede tener su sentido, pero imagino que la estrategia de aportaciones periódicas que tiene, pues vas a tener un coste cuando hay varios de estos productos que al menos 2 de ellos podrías tenerlos en fondo indexado y no sufrir esos costes. A esta cartera, ya os digo que hay un easing que tiene repetido, entonces no puedo saber exactamente cuál era el otro producto. Tiene 8.000 euros en uno, en el MSCI Emerging Market en el ETF y aportación mensual 120 euros. Tiene 2056 aportaciones mensuales de 30 euros, 2017 30 euros mensuales, 2017 15 euros mensuales, 2005 con una aportación mensual de 30 euros, bueno, en el otro producto con aportaciones mensuales de 30 euros. Si miramos una aportación mensual de 30 euros, en una cartera que tienes 2.000, estamos hablando de aproximadamente un 1%. Recordar que cada una de estas operaciones va a generar una comisión. Por parte de MyInvestor. Y MyInvestor creo que ha subido, al menos que ahora necesitas un mínimo. Te va a cobrar un mínimo de comisión. Por tanto, de esos 30 euros, imaginaros que pierdas un euro. Un euro de esos 30 euros. Estaríamos hablando de que el 3% de tu aportación mensual se está yendo. Se la está quedando MyInvestor. Y no, la culpa no la tiene MyInvestor. La culpa la tiene que tú has decidido montar una cartera de ETFs para hacer aportaciones mensuales pequeñas en un broker que tiene mínimo de comisión y en un broker que tiene comisiones porcentuales. Y cuidado, no haya algún ETF en divisa distinta a que también entraría ahí en la comisión por cambio de divisa. Luego, la forma de estructurar la cartera, 50% en mercados emergentes, 12% oro, 12% semiconductores, 12% materias primas y 12% el Nasdaq 100, perdóname que me exprese, es decir, no le veo ningún tipo de sentido. No conozco tu caso, no sé qué cartera quieres hacer, pero esta cartera va a ser una ida y venida, es decir, hipervolátil, estoy casi seguro que va a ser hipervolátil, no tiene una estructura que podemos llamar lógica y me da la sensación de que el último activo que falta
será un indexado o al MSCI World o a Estados Unidos. Por tanto, tenemos semiconductores que no deja de ser un nicho dentro, principalmente casi todas las compañías de semiconductores tienen peso en el Nasdaq, están en el Nasdaq. Luego, materias primas, oro y mercados emergentes con un 50%. No le veo ningún tipo de sentido. Pero claro, tú piensas y la sensación que te da es que esta cartera es mejor que la que tienes en Trade Republic. Vamos a ver la cartera que tiene en Trade Republic. Pues la cartera que tiene en Trade Republic son estos fondos que hay aquí. Vamos a verlo y así lo podemos entender. Tiene, vamos a aquí, pues bueno, lo vemos aquí, un 40% en el iShares US Index, un fondo indexado a Estados Unidos. Un 20% en el Developed World de iShares también. Sabéis que aquí buena parte será Estados Unidos también. Un 14% en Emerging Markets, un 12% en Japón, un 8% en Europa, un 4% en el SP500 con divisa cubierta y un 2,56 en el Fidelity MSCI Pacific ex Japan. Por tanto, aquí en Trade Republic todos te los haces con fondos indexados. No te los has hecho con ETFs como en MyInvestor. Cuando quizás Trade Republic para utilizar ETFs sea más sencillo porque tienes €1 de comisión por aportación, al igual que en los fondos. Pero bueno, yo preferiría que te lo hicieras en fondos. Yo preferiría que te lo hicieras en fondos. Las aportaciones periódicas igual. 39, 3 euros, 4 euros, 4 euros, 3 euros, 20 euros, 14 euros. Imagina, creo que Trade Republic, si haces aportaciones periódicas, si haces un plan de inversión en fondos, no te cobra ese euro. Pero los redondeos existen, pues imaginaros, si pierdes 50 céntimos de 3 euros, es que estarías porcentualmente perdiendo muchísima aportación. No tiene ningún tipo de sentido. Pero es que luego vamos a la cartera y es que para invertir en Estados Unidos tienes el US Index, tienes el SP500 con divisa cubierta y además con el menor peso posible, como si eso te fuese a proteger algo de la divisa cuando tienes arriba el fondo con exposición al riesgo de divisa, y luego también tienes el MSCI World de mercados desarrollados. No tiene ningún tipo de sentido. Si quieres tener Estados Unidos, vale, dale el peso que quieras, agrupa todas las aportaciones periódicas. ¿Quieres tener en mercados emergentes? Bien, pero mercados emergentes es una decisión tuya que pese 14%, mientras que Europa pese el 8%. Esta infraponderación a Europa es lógica. Japón tiene que pesar más que toda Europa en tu cartera. Son pesos tan aleatorios que no tienen ningún tipo de sentido. No tienen ningún tipo de sentido a la hora de añadir a la cartera. Y sin embargo, si quitáramos eso, me pareciese menos arriesgado, si quitáramos todos los errores de pesos y demás, me parecería una cartera mucho menos arriesgada que estarme metiendo en semiconductores, vamos a pensar, esta es la otra que era, en commodities, en el Nasdaq. Pues la verdad, la vería muchísimo menos arriesgada este tipo de carteras. ¿Qué es lo que podrías hacer? A ver, tú no puedes hacer traspasos de tu cartera de Trade Republic a MyInvestor. Creo recordar que traspasos externos Trade Republic no permite a día de hoy. Y si no, corregirme, ¿vale? Pero juraría que traspasos todavía se está trabajando. Es verdad, podrías liquidar todos tus fondos y llevártelos a Trade Republic, pero no te lo podrías llevar a tu cartera. Incluso si los traspasos se pudiesen, no te lo podrías llevar a tu cartera de ETF de MyInvestor. Entonces, mi recomendación para este 2026 simplemente es, oye, ¿por qué no agrupas todo? ¿Por qué no agrupas todo? Te vas a un MSCI World, te vas a un MSCI World y un mercado emergente y te dejas de inventar un poco y le das ahí el 80-90% de tu cartera y luego te dejas un 10% para jugar con ETFs en lo que quieras. En lo que quieras te dejas un 10% y agrupas todas las aportaciones periódicas que tengas. Agrupas todas las aportaciones periódicas que tengas y en vez de hacer 15 aportaciones de 4 o 5 euros o de 30 o 40 euros, pues haces aportaciones de 200, 300 euros y a la parte que menos pesa una similar, una correspondiente con el peso que tiene. No me gustan ninguna de las dos carteras, simplemente no me gusta ninguna de las carteras porque no le veo sentido. Y más cuando leo el mensaje es, bueno, me la recomendaron. Este perfil, sinceramente, es el perfil de reiniciar de cero. Oye, vete a un robo-advisor o al menos limita tus decisiones hasta que sientas que tienes tranquilidad, que entiendes todo, que entiendes que cada cosa que tienes en cartera, que entiendes lo que es un solapamiento, lo que es una correlación, que entiendes qué riesgos estás asumiendo. Mientras que no hagas eso, yo este perfil no lo vería para gestionar su cartera por su cuenta.
entiendes la diferencia entre un fondo de inversión y un ETF, entiendes por qué tiene sentido algunos productos comprarlos con ETF porque no existen fondos de inversión, el solapamiento que puede haber entre ETFs, no sé, yo iría por ahí porque me parece el típico perfil que ve un vídeo de YouTube y va comprando cada una de los activos que escucha o que le leyó a alguien o que vio en determinada cartera. No, disculpa que te prejuzgue, no te conozco de nada, pero siento cuando veo las carteras, la cartera lo que me dice es eso. Puedo estar totalmente equivocado y no lo digo a mala voluntad, sino con propósito de enmienda, porque me fastidiaría que algo que es tan fácil de reconstruir y algo que estás haciendo muy bien, que es, mira, no tienes fondos bancarios, estás ahorrando, has hecho el trabajo por tu cuenta, estás en dos entidades que te pueden gustar más o te pueden gustar menos, pero no son CaixaBank de turno, ¿vale? No son los Mediolanos, no son los VB, no son nada de este estilo. Pues es una pena que estés optimizando tu cartera en unos lados y la estés desperdiciando tanto en otras. Bueno, vamos a la última pregunta, creo recordar. Sí, esta es la última, no, la penúltima. Bueno, voy a hacer esta que es más corta y lo vamos viendo. Dice, una duda consulta por si te parece para el próximo consultorio. Para un perfil muy agresivo que quiere estar full invertido en renta variable en lugar de tener parte monetario, renta fija a corto plazo, casi parado como pólvora para posibles caídas, ¿cómo ves tener una línea de crédito vía pignoración preparada para esto? Por ejemplo, en MyInvestor es relativamente sencillo y los costes no son nada del otro mundo. Espero que estés pasando unas buenas fiestas. Un abrazo. A ver, de la pignoración hemos hablado mucho. Entonces, ya empezamos con tres muy agresivos. Y yo, cuando me planteo estos perfiles, diría, vale, que es muy agresivo. Alguien que tenga muchos años por delante, alguien que tenga una capacidad de ahorro bastante importante, alguien que tenga pocos gastos, que tenga pocas cargas familiares, que su cartera o tenga asegurado grandes rendimientos por otro lado, ya sea por herencias o por lo que sea, y que tiene un gran conocimiento de los productos en los que invierte. ¿Qué pasa? Que cuando lo que he visto, cuando he visto perfiles muy agresivos, que incluyen apalancamiento implícito, fondos volátiles, clases de activos hipervolátiles, small caps, metales preciosos, la última empresa de petróleo que encontraron por ahí, microcaps, fondos de ese estilo, fondos apalancados, fondos con volatilidades superiores al 30%. Eso es lo que me encuentro. Que todos esos fondos, mientras todo va bien, adelante. Pero cuando las cosas se ponen feas, es cuando el perfil muy agresivo se permite. Yo entiendo, yo mismo no tengo liquidez, no uso liquidez. Y no significa que haya que seguirme. Yo no tengo liquidez simplemente porque mi cartera a día de hoy, no supone un importe, que yo, ese porcentaje que podría tener en liquidez, no podría aportarlo en un momento de grandes caídas. Lo tenéis ahí muy claro. Pero, por ejemplo, en las carteras familiares que ayudo a gestionar, claro que son mucho más conservadoras y siempre hay un apartado para poder hacer esos rebalanceos o activos que descorrelacionen bastante. La pregunta de este vecino es, oye, ¿y si en vez de tener algo en activos que tengan menos volatilidad o muy descorrelacionados, me voy y pignoro? Vale. La pignoración podría llegar a tener sentido para diferentes perfiles que por temas fiscales no quieran generar un hecho imponible, pero necesiten generar liquidez por una parte de su patrimonio. La gran ventaja es que el tipo de interés al que te prestan esos fondos, al tener un aval que es tu propia cartera de fondos o determinados productos, te permite acceder a un tipo de interés más bajo que lo que sería un préstamo personal al consumo y un tipo de interés superior a lo que sería una hipoteca. ¿Vale? Nadie se sacaría una hipoteca para coger el dinero e invertir. Estamos aquí claros y nadie pediría un préstamo personal al 7 o 8% para invertir, porque ¿qué posibilidades tienes tú de obtener rentabilidades superiores al 7 o 8% cuando esa ha sido la media histórica de la renta variable? Vale. Entonces, su idea es, imaginaros que tiene 500.000 euros nuestro vecino. Y dice, oye, ¿y si en vez de tener 100.000 euros en liquidez, esperando esa gran caída o en renta fija corporativa, pues me pido una línea de pignoración de 100.000 euros? ¿Cuál es el problema que estás haciendo aquí? Es que
te estás poniendo en un escenario donde tú, de tener un perfil muy agresivo, ahora tienes un perfil muy agresivo y endeudado. Cuando tú no tenías deudas, ahora estás endeudado. Tienes una deuda. Esa deuda hay que pagar. Y por tanto, ya te obligas a que tu patrimonio tenga que generar una rentabilidad por encima del coste del préstamo. No, yo que sé que esto parece muy, muy fácil y todo el mundo es campeón para sacar una rentabilidad por encima del préstamo. Además, una cosa es, bueno, me la dejo abierta ahora, que no sé si realmente se puede, me la dejo abierta por ignoración y ya la solicitaré en caso de que llegue. Pero imaginaros que en medio de una caída bursátil quieres pignorar. Lo que normalmente sucede es que ahí las condiciones crediticias se ponen bastante, bastante tensas y nadie te va a querer prestar a un tipo de interés, a un tipo de interés tan bajo. Nadie te va a querer prestar a un tipo de interés tan bajo porque todo el mundo intenta protegerse de la morosidad, que es el gran problema que se puede enfrentar una entidad bancaria cuando ocurre una gran crisis de mercado. Por tanto, imaginaros que te la pides ahora, pero imaginamos que no, que lo tienes en mente para si tu cartera cae. Imaginamos que tu cartera cae un 20%. Tu cartera cae un 20%, ahora tienes 400.000 euros. 400.000 euros. Ya esos 100.000 que representaban una parte pequeña de ese 20%, ya no son un 20%, ¿vale? Ya son, si creo, no estoy haciendo malos cálculos, un 25% de tu patrimonio. Los pides. Imagina, los pides, los pones a invertir. Imagina que vuelve a caer, te vas acercando cada vez más, a situaciones de margin call. ¿Y de dónde vas a sacar el dinero? Primero, tienes que pagar el préstamo. Que de 100.000 euros, vamos a pensar al 3%, 100%, 3% anual, son 3.000 euros, 3.000 euros anuales aproximadamente. Vamos a poner que al 3% tengas que devolver 250 euros cada mes. Lo estoy haciendo cálculos un poco así a buena pluma. Vale, 250 euros mes. Son 250 euros que tienen que ir a pagar el préstamo, y que no puedes hacer aportaciones periódicas. Son 250 euros menos que tienes para aportar en el caso de que te hagan un margin call. Y cuando te hacen un margin call, lo que te piden no son pon 3.000 euros más. Esto es lo que mucha gente no ve. Cuando lo que te piden, cuando te hacen un margin call, es pedirte bastante más dinero para volver al sitio donde están las garantías. Entonces, a no ser que primero lo puedas pedir con antelación y segundo, que lo que pidas sea una cantidad muy pequeña, o que tu cartera de 100% renta variable esté muy diversificada y no esté concentradísima y en cosas que puedan caer un 60-70%. ¿A qué me refiero? Oye, pues tengo renta variable global de Quality, tengo renta variable suiza, tengo renta variable de pues, mercados emergentes, pero compañías de gran capitalización. Pero si tu cartera es, hablando en plata, fondos apalancados, el Boutique Opportunity, Tercio Capital, porque esto es lo que vemos, Hanco, Return Staking y todo este tipo de cosas apalancadas, pues lo más probable es que en una crisis de mercado como 2008, tu cartera no caiga un 30%, caiga muchísimo más. Por tanto, a no ser que lo vayas a hacer con una parte muy pequeña de tu capital, no vería la necesidad de poner en riesgo tu patrimonio. No le veo la necesidad, la verdad. Pero bueno, cada uno, la gente ve y dice, bueno, vivimos una vez, me la juego y si nunca pasa, pues nunca pasa. Y ahora tengo más dinero invertido y como soy muy bueno invirtiendo, pues voy a tener muchísima rentabilidad y así no tengo dry power y todo este tipo de cosas. Bueno, eso ya depende de cada uno y yo ahí no puedo estar en la piel de cada uno de vosotros. La última pregunta dice así. Tengo el objetivo de crear un fondo de reserva de 6 nóminas. Me falta poco menos de 1.000 euros. Un plan de pensiones con algo más de 9.000 euros al que no aporto desde 2020 y 3 fondos de inversión. El SP, el Eurostock y el Fidelity Global Technology con pesos de 40, 40, 20. Ahora mismo aporto el 60% de mi capacidad de ahorro a los fondos y el 40% a rellenar el fondo de reserva. En cuanto lo consiga, ese 40% irá al plan de pensiones. ¿Cuál es tu opinión sobre mi planificación? Primero, que SP500, Eurostock y meterle otro fondo tecnológico arriba, queda muy bien si tu mentalidad es pensar que el futuro global va a ser la tecnología. Porque básicamente lo que estás sobreponderando, si pones los 3 productos en un X-Ray, verás que tecnología se te va a ir a más de un 35%.
más de un 35% de la cartera. ¿Es lo que esperas? ¿Estarías preparado para una caída del sector tecnológico como lo que ocurrió en el año 2000? ¿Cuál es tu horizonte temporal? Si no, para mí, ese 20% adicional que le metes cuando tu capacidad de ahorro, por lo que veo, porque fijaros, si te quedan menos de 1.000 euros y estás hablando de que tu capacidad de ahorro, un 40 lo pones a fondo de reserva, es decir, no tienes una capacidad de ahorro importantísima, al menos en lo que infiero, no estoy diciendo, pues iría con mucho, mucho cuidado. Luego, 40% iría al plan de pensiones. Pensar que el plan de pensiones, a no ser que vivas en el País Vasco, que seas autónomo y demás, solo vas a poder aportar 1.500 euros. Bueno, no está mal que así te asegures aportar 1.500 euros, pero no sé si ese 40% de ahorro, cuánto implicaría y si lograrías cada año quedarte un poco con ese 40% ya aportado al plan de pensiones o no. La siguiente pregunta. Tengo un hijo de 5 años y medio. Hemos calculado unos gastos anuales de 3.000 euros para él, colegio, ropa, campamentos. Tengo una cuenta a su nombre con 10.000 euros y aporto 180 euros mensuales. Mi idea, sin ejecutar aún, era dejar 3.000 euros en una cuenta como liquidez anual, otros 3.000 euros en un fondo como Grupama Tresorería como reserva para el año siguiente y 4.000 euros en un fondo indexado al MSCI World donde también irían las aportaciones mensuales. Anualmente retiraríamos el presupuesto anual del Grupama para la cuenta de liquidez y del MSCI para el Grupama. Se trata solo de que el dinero le dure más. Te agradezco tus impresiones sobre estos dos puntos y sobre todo agradezco el contenido que publicas. Ahora estoy con el de rebalanceo de carteras que me está viniendo muy bien. A ver, si nos ponemos en situación, él tiene estimado de que todos los años con el PEque va a gastar 3.000 euros. Todos los años con el PEque va a gastar 3.000 euros. Y esos 3.000 euros los tiene en una cuenta reservados. Como se gastan, él tiene una segunda cuenta, otros 3.000 euros, que es el Grupama. Y ahí no aporta nada. Y cada año pasa del Grupama a la cuenta de liquidez. ¿Qué tiene que tener en mente aquí? Que aunque le dé muy poco, eso va a generar un impacto fiscal, ¿vale? Pero ya es algo habitual. Y luego tiene el MSCI World, donde tiene unos 4.000, y además aporta cada año 1.800 euros. 1.800 euros. 1.800 no, perdón, 1.800 más 360 más 2.160 euros. Y de ese fondo, de ese producto, cada año va a sacar la diferencia, porque también puede pasar que no ocurra así, que por ejemplo la diferencia la va a pasar a el Grupama Enterprise. A ver, a mí la sensación que tengo y lo que te avisaría es, si nos vamos a 5.000 euros en el MSCI World, 5.000 euros en el MSCI World con aportaciones y un poco más, una caída del 50%, que es un escenario bastante duro, te dejaría con 3.000, que es lo que tú pasarías al Grupama Tresorería. ¿Cómo lo podrías optimizar? Oye, ha habido una gran caída de mercado. Pues no toco el MSCI World y las aportaciones de mis 180 euros, las hago a el fondo de Grupama o a la liquidez. Y no toco el MSCI World. Porque si en ese momento, imaginaros, cojo los 3.000, hago fehaciente la pérdida. Cuando quizás perfectamente se podría recuperar con el paso del tiempo. Por tanto, me habré gastado los 3.000 de liquidez. En el Grupama, en ese momento de caída, habrá más dinero del que correspondería y como los 3.000 euros de gasto no son en el día 1 todos los 3.000 euros, sino que van siendo periódicos en el año, esos 180 euros los iría poniendo ahí hasta ver si el MSCI World se va recuperando durante ese periodo. Pero no me parece una mala la idea, me parece interesante lo que pones, ten en cuenta un poco el tema fiscal y poquito más. La verdad me parece bastante sensato la forma que lo haces, porque si tuvieras los 7.000 en el Grupama Tresorería, la verdad que poquito a poco se iría gastando porque tu capacidad de gasto es 900 euros superior a la capacidad de ahorro. Es decir, lo que te gastas es superior 900 euros a la capacidad de ahorro e intentar rascar eso mediante ese diferencial obteniendo rentabilidades con el MSCI World, pues y con aportaciones periódicas, sí le puedo llegar a ver bastante sentido. Muchísimas gracias a todos, disculpar por la voz, espero que no se haya notado tanto, pero la verdad que sí lo noto yo, que es el importante, los escalofríos y demás, y que tengáis un excelente año, 2026, todo lo mejor para vosotros y que sobre todo haya muchas preguntas, muchos casos de las finanzas de tu vecino y como siempre sabéis que estaré dispuesto a ayudar en lo que pueda, no tengo la verdad absoluta, tomar con pinzas lo que digo, hacer vuestra propia reflexión, hacer vuestro propio trabajo, porque no me gustaría que tengáis tanto sesgo de autoridad hacia lo que digo, reflexionar y que si lo que os cuento os hace reflexionar, ya yo habré conseguido mi objetivo.
No que lo que os cuento se convierta en las tablas de la ley, ni muchísimo menos, porque solo por pura estadística me equivocaré o estaré haciendo reflexiones que no son adecuadas para una parte, no sé si poco significativa o muy significativa, pero no tengo la verdad absoluta, ni soy un genio, porque si no, evidentemente no estaría haciendo un podcast, ni muchísimo menos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana en nuevos episodios de Salud Financiera.